La aldea de San Miguel de la Sierra, enclavada en un pliegue de la sierra costera, despierta cada mañana con el canto de las chicharras y el murmullo vibrante de las hojas de naranjo. Allí, entre callejones de empedrado desgastado y fachadas encaladas, vive María Isabela, conocida en su casa como la niña negra que veía sombras. Sus ojos grandes, de un marrón oscuro casi negro, reflejan la luz con asombro infantil, pero también con un destello de temor silencioso. Sombras filiformes que susurran a su oído mientras juega bajo los árboles. Sombras que el resto de los niños ignoran o teme, pues se escapan al alcance de sus pies descalzos. María Isabela es hija de la lavandera mayor, doña Ramona, cuyo oficio consiste en lavar ropa al pie del arroyo. Desde niña ha escuchado historias de apariciones antiguas, de almas extraviadas que vagan en busca de descanso, pero solo ella parece percibirlas. Sombras de forma humana que pasan como musgo oscuro por los muros de adobe. Siluetas en penumbra que se deslizan junto al zaguán sin emitir sonido. Ecos de llanto que suben desde el río al caer la tarde. Doña Ramona, harta ya de escuchar a su hija implorar auxilio, recurre a rezos desgastados, bautismos improvisados y agua bendita. Nada ahuyenta a las sombras. Cierta mañana, cuando el sol apenas asoma por la cresta de las colinas, María Isabela se incorpora sobresaltada en su camastro de madera. Ha soñado de nuevo con un rostro difuso que le grita su nombre desde la penumbra. Para calmarla, su madre la abraza y le ofrece un puñado de hojas de ruda, explicando que la hierba repele a los malos espíritus. Pero la niña niega con la cabeza. «Mami, no son malas. Me hablan». Doña Ramona suspira, apretando los labios. «Dios nos proteja. Cuando traigas paz a tus sueños, dime dónde las ves». Esa mañana, el campanario de la capilla se llena de voces entusiasmadas. Un acontecimiento ha estremecido el pueblo vecino de Los Olivos y el rumor se ha hecho viral entre los rancheros y sus familias. El caporal don Pedro, vaquero curtido por el sol y la capitanía, ha protagonizado un milagro silencioso durante la misa dominical. Una mujer con dolor de parto, de rodillas en el altar, vio su hijo nacer sin un grito, sin un llanto. Un niño sano se deslizó entre sus brazos, apenas se postró ante el Santísimo. Nadie alzó la vista a don Pedro, pero todos notaron cómo, con voz apenas audible, recitó una oración ancestral que ninguna madre había escuchado antes. Desde entonces, rumores de que aquel caporal lleva en su pecho un don de palabra han circulado como pólvora por los caminos polvorientos. Don Pedro, un hombre alto de mirada profunda y barbas saladas, es el hijo mayor de doña Lupita, la curandera del rancho. De joven estudió con los frailes, aprendió latín y rezos en lenguas muertas. Pero cuando su esposa enfermó de fiebre alta con su primer bebé, él sintió su voz truncada. En lugar de orar, vio cómo la vida se desangraba en el vientre de la madre. Furioso y desesperado, mantuvo su fe intacta, pero abandonó la casa familiar con la promesa de encontrar un método para conjurar el silencio mortal. Recorría ranchos, recogía letanías viejas de pergaminos, algunas escritas en náhuatl, otras en quechua, hasta que supo de María Isabela, la niña que veía sombras y hablaba con ellas. Decidido a probar la eficacia de sus rezos, el caporal llegó a San Miguel de la Sierra al filo de la tarde, cuando las sombras se estiran y todos regresan a casa para cenar. El primer encuentro ocurre junto al mango viejo que preside la plaza. María Isabela se cobija debajo de su copa generosa, devorando un pan de maíz recién horneado, mientras murmura con sus dedos las voces que no cesan. Don Pedro, a lomos de su caballo enjuto, desmonta con elegancia y se acerca sin aliento, portando en un zurrón trozos de pergamino y un relicario con símbolos de cruz invertida. Al distinguirlo, la niña alza la mirada y deja caer el pan. «Señor»,
¿Eres tú quien acalló el llanto en la capilla? Don Pedro se endereza, sintiendo cómo su corazón, agitado por el polvo y el sol, se estremece ante la voz clara de la niña. Con voz grave y templada responde: sí, dicen que el silencio fue don del Señor. Pero yo vi que en tu mirada hay otra pobre llamada. María Isabela parpadea, apretando sus manos contra el pan. Veo sombras que nadie ahuyenta. Dicen que hablan de muertos. Don Pedro saca un rosario de madera de cedro tallado con runas antiguas. Déjame rezar contigo. Si las sombras te asustan, juntos las calmaremos. En ese instante, una brisa ligera arrastra las hojas amarillas y un murmullo bajo emerge en el tronco del mango. María Isabela se encoge, pero ve cómo don Pedro junta las manos, inclina la cabeza y pronuncia la oración del trébol, una plegaria que aprendió de su madre, mezcla de latín y antiguo náhuatl. Domine Deus, lux et veritas, tlactoli tetlen tlacatl, purifica umbra et anima, in nomine tuo, amén. La voz de don Pedro, al mezclarse con susurros de viento, se convierte en un manto de silencio. Las hojas caen sin roce, el murmullo cesa, y las sombras que asomaban detrás de la niña se desvanecen como humo al aire. María Isabela abre los ojos con asombro y deja escapar un suspiro. Se han ido. Él le sonríe, con ternura de padre ausente. Lo verás desaparecer siempre que recemos juntos, pero háblame de tus sombras. ¿Qué te susurran? Ella lo mira con ojos expectantes y al sentir la suavidad de su voz recobra la esperanza. Dicen que buscan oración, confusión y llanto y lloran por quien no las escucha. Don Pedro toma la mano de la niña y al posarla en su pecho siente un calor profundo. Yo fui padre y huí dejando de orar, pero volveré a ser voz para quien calla. Permíteme enseñarte. En ese reencuentro bajo el mango viejo, nace el vínculo sagrado entre la niña negra que veía sombras y el caporal que le enseñó a orar. Un lazo de fe, de palabras y de silencios compartidos, que alumbrará el destino de los dos y hará de su historia una leyenda para todos los que en la sierra sepan escuchar el murmullo de las sombras. El sol sube despacio tras las montañas, tiñendo de oro los pórticos blancos de la capilla de San Miguel de la Sierra y despertando los murmullos de los vecinos que, aún adormilados, se detienen en el umbral para intercambiar la última novedad. Que la niña negra, dicen, ya no ve fantasmas cuando ora con el caporal don Pedro. Comentan con incredulidad. Pero el susurro más real, el más profundo, proviene de las paredes húmedas de la pequeña habitación donde doña Ramona tiene a María Isabela recostada, cubriéndola con un arrullo de mantas y rezos improvisados. La niña, aún con los párpados temblando, balbucea los nombres de las sombras que creyó haber visto huir, mientras su respiración se vuelve más tranquila gracias al rezo aprendido. Don Pedro regresa al campamento justo antes de la misa. Su silueta recortada contra el cielo matinal es reconocida por los vaqueros que rondan la pila bautismal, donde limpian sus manos con agua clara antes de la Eucaristía. Al verlo, algunos titubean, recordando los chismes de su pasado. El caporal que abandonó a su familia, el hombre capaz de arrancar un milagro silencioso de los labios de una parturienta. Sin embargo, nadie discute el hecho de que, desde anoche, la niña negra duerme sin sobresaltos. Doña Ramona lo recibe en la humilde cocina de techo bajo, junto al fogón de piedra donde hierve el café con canela. Sus manos, surcadas de arrugas, lo invitan a sentarse y le ofrece un cuenco con atole tibio. Su voz, temblorosa de gratitud y emoción, le dice: «Gracias, hijo de los rezos. Anoche, cuando te fuiste, María Isabela ya no temblaba». El caporal asiente con humildad y sorbe el atole.
El aroma del maíz y la canela se mezcla con el retazo de humo que se fuga por la chimenea, evocando el origen primitivo de toda ceremonia. El fuego, el alimento, el vínculo compartido. La oración que recitamos junto al mango, responde don Pedro, no solo ahuyentó las sombras, sino que abrió un pasillo de silencio en su mente. Allí las tinieblas no encuentran eco. Ramona lo mira con una mezcla de alivio y dolor contenido. Yo recé con el rosario tradicional. No hubo consuelo. Tú trajiste palabras que jamás escuché en la iglesia. ¿De dónde las sacaste? Don Pedro deja el cuenco y apoya los codos en la mesa juntando los dedos. Mi madre, doña Lupita, curandera de la hacienda, me enseñó un rezo que mezcla latín, náhuatl y versos antiguos. Me lo entregó cuando yo huía de mi hijo. Jamás pensé usarlo de nuevo, hasta que vi lo que te sucedía. En ese instante, María Isabela desciende las escaleras gateando, aferrándose al delantal de su madre. Sus ojos grandes, cargados de un atisbo de esperanza, buscan la mirada de don Pedro. Él se incorpora y extiende la mano. Ven, niña, necesito enseñarte el primer paso del camino que calma las sombras. La niña asiente con solemnidad infantil y se acerca. Ante ellos, el caporal extiende el rosario de cedro y el relicario tallado en hueso que guardaba cerca de su corazón. En su interior, una pequeña reliquia de plata pesa como un secreto, una cruz invertida flanqueada por dos triángulos entrelazados, símbolos de unión entre opuestos. Este rezo tiene 4 estrofas, explica don Pedro con voz baja y pausada. Cada estrofa abre una puerta al cuerpo, al alma, a la memoria y al silencio. Hoy aprenderás la primera. María Isabela lo observa con devoción. Él toma el relicario y abre el pequeño pergamino enrollado en su interior. El verso inicial está escrito con tinta de achiote. Cor meum praesto clamorem, luce in tenebris veritatem. Corazón presto al llamado, luz en las tinieblas la verdad. Don Pedro recita 2 veces con énfasis en cada sílaba. Luego extiende su mano para que la niña repita. Cor meum praes to, cla, mo, rem. El titilar de las palabras en la boca de María Isabela crea un eco apenas perceptible, como un suspiro en el aire. Ella se esfuerza y al terminar, su rostro se ilumina. Cor meum praesto clamorem. Don Pedro asiente con una ligera sonrisa de orgullo. Bien, ahora junta tus manos y di conmigo el resto. Bajo la parra que cubre el patio trasero, se ponen de rodillas. El viento agita los pétalos secos de bugambilla y una brizna de sol acaricia las hojas. Don Pedro coloca la mano derecha sobre el hombro de la niña y pronuncia el verso siguiente. Lumen cordis, in tenebris stabit. Luz del corazón en la oscuridad permanecerá. La niña repite con voz más firme. Al concluir, cerrando los ojos, entrelazan sus manos y sienten un pulso suave, casi eléctrico. Siente el latido de la luz en tu pecho, le indica él. Siempre que veas una sombra, repítelo en tu mente y verás cómo retrocede. María Isabela asiente, presionando sus palmas contra el chal de don Pedro. En ese contacto, su madre observa un destello de alivio en sus ojos, como si las palabras de la oración hubiesen tejido un manto invisible. Esa tarde, durante la misa vespertina, don Pedro acompaña a María Isabela hasta la capilla. El pueblo entero, mujeres con mantillas, vaqueros de botas lustradas y puntas de sombrero, ancianos con sotana, se apiña en las bancas. Cuando se elevan los cantos gregorianos, María Isabela cierra los ojos y recita en silencio la estrofa aprendida. A su alrededor, las sombras que danzan sobre las columnas de piedra parecen desvanecerse. El aire pesa menos y las piedras se sienten tibias al tacto. Nadie más advierte la magia, pero todos perciben la armonía que envuelve la capilla como un perfume de esperanza. Tras la misa, el padre Ignacio la bendice con agua
y la feligresía se retira comentando: «¡Qué paz sentí! Casi no hubo eco de mis pasos». Es como si el guión del miedo se hubiese roto. Don Pedro la recoge en brazos y la lleva de vuelta a casa. Al pasar junto al mango viejo de la plaza, la niña alza la voz: «Señor, podemos aprender también a calmar a los que lloran de miedo». Él la mira con ternura, acariciando su cabello. «Así será, pequeña guardiana de las sombras. Mañana aprenderás la segunda estrofa y pronto sabrás traer la calma a todo corazón que la pida». Y mientras anochece sobre San Miguel de la Sierra, la niña negra que veía sombras y el caporal que le enseñó a orar sellan un nuevo pacto, el de la luz compartida, el del rezo que sana lo visible y lo invisible, y la promesa de que juntos harán de cada sombra un susurro de paz. Cuando el sol cae, dejando un rastro dorado en las nubes de la Sierra Negra, el campanario de San Miguel de la Sierra llama a las gentes a la oración de vísperas. En el zaguán de la capilla, don Pedro y María Isabela se detienen ante el umbral. La niña, con sus ojos aún amplios por la emoción matinal, aferra el relicario con la estrofa que acaba de aprender. El caporal inclina la cabeza en señal de respeto. «Anoche vi cómo tu fe quiso calmar a todos. Hoy aprenderás la segunda estrofa que apacigua el cuerpo, para que ni el más exhausto ni el más herido sienta frío ni dolor». Se adentran en la penumbra del templo, bancos de madera carcomida, íconos de santos que contemplan con mirada imperturbable, faroles de aceite parpadeando sobre un retablo dorado. En un rincón, una pequeña pila en forma de concha aguarda el rito de purificación corporal. Don Pedro se arrodilla y señala el agua clara. «Primero, mojaremos vuestras manos para que limpien las huellas del miedo. Luego, abrazarás tu cuerpo con el rezo y el agua bendita». María Isabela, sin cuestionar, apoya sus palmas en el agua. El líquido roza su piel, fresca y húmeda. A continuación, don Pedro recita la segunda estrofa, inscrita en su mente y en el relicario hecho de hueso. «Corpus meum reficiat terrorem, refrigerans sanguinem cum pace». Que mi cuerpo renueve el valor, enfriando mi sangre con la paz. Con voz clara y pausada, la niña repite: «Corpus meum reficiat terrorem, refrigerans sanguinem cum pace». A cada sílaba, el murmullo de la fuente de mármol responde como un coro invisible. Doña Ramona, que ha seguido a ambos hasta el interior, observa de rodillas con las manos apretadas en el pecho. Don Pedro la alienta: «Repite conmigo la estrofa de nuevo. No temas equivocarte». María Isabela, con la respiración acompasada, recita 2 veces el verso completo. Su voz, tenue pero firme, parece aligerar el aire, como si un velo de tensión se levantara de los muros. «Muy bien», elogia don Pedro. «Ahora, deja que la frase rodee cada parte de tu cuerpo. Desde la cabeza hasta los pies, imagina que la paz desciende en cada palabra». Bajo la tenue luz de los faroles, la niña cierra los ojos y murmura despacio: «Co, repus me, re, fi, si, ater, ro, rem». Con cada sílaba el caporal la guía, una mano en su frente, otra en el corazón, después en los hombros, el estómago, las rodillas y los pies. La hierba de su huipil se estremece bajo la caricia ritual. «Siente la paz en tu pecho», susurra él. «Deja que el miedo se derrita como cera al calor del fuego». En ese instante, una brisa suave atraviesa la capilla, como un suspiro de alivio. Las velas titilan, y el recinto se llena de un aroma a romero y a cera fundida. La niña abre los ojos al fin, con una expresión de serenidad que nunca antes se le había visto. «No siento frío ni dolor, solo quietud». Don Pedro asiente complacido. El rezo toma la forma de la carne y neutraliza las sombras que buscan anidar en el cuerpo. Ahora conocerás su poder completo. La enseñanza del silencio sapiente.
De regreso al patio empedrado, el caporal extiende una manta junto al tronco de un roble anciano. Coloca en su centro el relicario, el rosario de cedro y un libro de pergaminos donde ha comenzado a transcribir el rezo completo. A su lado, los guardianes de la alianza se reúnen en círculo, curiosos de la enseñanza. «Maestro», pregunta uno de ellos, «¿cómo sabe el rezo también dónde tocar?» Don Pedro sonríe con melancolía. Cada estrofa nace para un reino del ser, el corazón, el cuerpo, el alma, la memoria. Cuando se pronuncia con fe, las palabras se convierten en dedos invisibles que acarician las heridas y disipan las sombras. Se vuelve a María Isabela. Hoy aprenderás a usar el rezo para calmar tu cuerpo y el cuerpo ajeno, pero la práctica exige compasión y respeto. Mira cómo se coloca una mano sobre el hombro de quien sufre mientras recitas la estrofa. La niña asiente y, de acuerdo con el caporal, se acerca a la abuela Teresa, que finge dolencia en la muñeca. Con voz firme, María Isabela recita la segunda estrofa y, al tiempo, posa las manos sobre la articulación dolorida. Corpus meum reficiat terrorem, refrigeran sanguinem cum pace. La abuela Teresa se estremece y suspira. «¡Ay! Siento un hormigueo tibio. Ya no me duele». Un murmullo de asombro recorre a los guardianes. Don Pedro asiente con solemnidad. «Has aprendido bien, pequeña maestra. Mañana la tercera estrofa revelará cómo sanar el alma». El momento interno. El silencio que vincla antes de separarse, don Pedro toma la mano de María Isabela y la conduce de nuevo al interior de la capilla. Se arrodillan juntos ante el altar y hacen una pausa en silencio. El viento acaricia las vidrieras y el eco de los cánticos vespertinos flota en el aire. «La palabra y el silencio», murmura él, «son dos caras del mismo rezo. Cuando no sepas qué decir, deja que el corazón guíe tu silencio, y las sombras aprenderán a respetar tu calma». La niña inhala el aroma del incienso y cierra los ojos, sintiendo un fresco recogimiento. El suave latido de su pecho resuena en la penumbra, marcando un compás de paz. «Gracias, Señor», susurra ella, «por enseñarme a calmar mis sombras y las de los demás». Don Pedro la observa, con el rostro iluminado por la convicción de su misión: enseñar a una niña a orar para que ella pueda alumbrar su propia vida y la de aquellos que vean sombras cuando otros solo ven la luz. Esa noche, en el lecho de pajas bajo el techo de vigas, María Isabela dormirá sin temor y con la estrofa de la paz fundida en su pecho. El campanario, al sonar la última campanada, llenará la aldea de un silencio posible, el más valioso. El silencio sagrado de quien ha encontrado en la oración el abrigo perfecto para cada sombra. La puesta de sol en San Miguel de la Sierra prolonga su crepúsculo con un matiz rojizo, anunciando noches serenas de canto de grillos y brisas perfumadas de romero. Para María Isabela y don Pedro, la jornada no concluye con la paz corporal, sino que entra en su fase más sutil, sanar el alma. Por la tarde, tras la lección de la segunda estrofa, el caporal conduce a la niña bajo la pérgola de bugambilla, donde las enredaderas cuelgan racimos violetas y un banco de piedra ofrece un lugar acogedor. Sobre el banco reposa un libro de pergaminos que don Pedro ha comenzado a encuadernar con cuero curtido, dentro del cual lleva anotadas las 4 estrofas del rezo. «Hoy, María», explica con tono grave y suave, «aprenderás la tercera estrofa, la que alivia el alma. Con ella acallaremos los susurros de añoranza, la soledad de los corazones y el eco de las pérdidas». La niña, con sus pies desnudos rozando el fresco del suelo, asiente con solemnidad. Él despliega el pergamino y señala el verso, escrito en tinta de achiote: «Animae meae requiem dona, collaudans terram misericordia». Dona reposo a mi alma, celebrando la tierra con misericordia. Don Pedro lo recita enfatizando cada palabra, luego extiende su mano para que la repita: «Animae meae requiem dona,
Collaudans terram misericordia. Los guardianes de la alianza, que permanecen en un semicírculo, escuchan con atención y murmuran entre sí, maravillados de cómo la niña, apenas 7 años, articula con claridad una plegaria que muchos adultos jamás lograron pronunciar correctamente. Ahora cierra los ojos y apoya las manos sobre tu pecho, indica don Pedro. Imagina tu alma como un campo de trigo agitado por el viento y deja que la misericordia sea la brisa que lo calma. María obedece y su cuerpo se sacude con un ligero temblor de emoción. Su rostro infantil se relaja mientras el rezo toma forma en su mente y el murmullo de las hojas de bugambilla simula el viento que arrulla un campo. Muy bien, niña silenciosa, susurra don Pedro. Con esta estrofa puedes calmar el dolor profundo, la herida que no sangra, el vacío que nadie ve. Él pasa un brazo protector alrededor de sus hombros y 2 guardianes acercan un cuenco con una infusión de flores de lavanda y pétalos de margarita. La niña bebe un sorbo y se endereza, exhalando un suspiro de paz. Ahora estás lista para un desafío mayor, anuncia don Pedro. Mañana habrá misa vespertina y deseo que reces la tercera estrofa en voz baja durante el ofertorio. Allí, en el silencio de la capilla, comprobarás su poder para sanar corazones rotos. Preparativos para el milagro. Esa noche María Isabela no duerme. En su cama de paja, rodeada de mantas bordadas por su madre, repite el verso en voz baja hasta que sus labios se cansan. En la oscuridad, las sombras de la habitación parecen danzar, pero en lugar de temor, siente un pulso de esperanza. Sabe que pronto compartirá la plegaria en el templo ante toda la comunidad y que esa estrofa tiene un poder capaz de apaciguar heridas profundas. Don Pedro, por su parte, recopila fragmentos de relatos en su libro. Anota los nombres de quienes han sufrido pérdidas en el pueblo. Viejos rancheros que perdieron un hijo en accidente, madres que vieron morir un recién nacido, viudas que cargan con su dolor en silencio, y prepara discretamente una lista de ofrendas, flores, pan, agua bendita, todo ello con la idea de que cada persona que participe en el ofertorio reciba a su vez una semilla de calma. El día del milagro silencioso. Al día siguiente, la campana marca las 5 de la tarde. La plaza se llena de familias, campesinos con sus sombreros de paja, mujeres de mantilla, niños con la ropa de domingo. Se desplazan hacia la capilla adornada con guirnaldas de bugambilla y girasoles en los pilares. En el interior, la luz entra tamizada por los vitrales, pintando manchas de color sobre el piso de losas. El padre Ignacio, revestido con sotana bordada en hilo plateado, preside la liturgia. Durante el ofertorio, los feligreses se acercan al altar portando sus ofrendas, pan de trigo, ramos de romero, cántaros de agua. María Isabela, de rodillas junto a don Pedro, observa con solemnidad. Cuando llega su turno, don Pedro la ayuda a levantarse y coloca ambas manos sobre el relicario. Con voz sonora y segura, la niña recita la tercera estrofa. María, en voz baja. Animae meae requiem dona, collaudans terram misericordia. El murmullo de la congregación se detiene. Un silencio profundo se extiende, como un lienzo en blanco. Las velas se alzan, y un leve temblor recorre las piedras del altar. Nadie ve nada extraño fuera del orden litúrgico, pero muchos sienten una oleada de consuelo recorrer su pecho. Alguien solloza quedo, otro inclina la cabeza, exhalando un suspiro de alivio. Un anciano, con lágrimas en los ojos, deja caer un pan de trigo al pie del altar. El dolor acumulado durante décadas encuentra por primera vez un respiro. El padre Ignacio, advertido de la escena, detiene el ofertorio y baja la mirada. Hermanos, siento la gracia de Dios más cercana en este lugar. Un milagro de paz ha descendido entre nosotros. Las voces
normalmente bulliciosas, guardan un murmullo reverente. Doña Ramona, con la mano sobre el pecho, siente que el vacío que la angustió al ver a su hija sumida en pesadillas se cierra. Gracias, Señor, gracias por tu consuelo. Don Pedro y la niña permanecen firmes, con la paz dibujada en el rostro. El caporal, mirando a la congregación, sabe que el milagro silencioso no fue obra de sus manos, sino del rezo compartido, de la fe de una niña negra que aprendió a conjurar el alma con palabras, y de un padre ausente que regresó para enseñarle el poder de la oración, consagración y repercusión. Tras la misa, el milagro se hace viral en la sierra, no en las redes, sino en campanas que repican, en pañuelos que se agitan y en rumores que viajan a lomos de los vaqueros. La niña que ve sombras calmó el dolor de un guerrero rudo con un verso sagrado, dicen unos. Ha regresado la paz al corazón de doña Marta y su hija, que lloraban en silencio, comentan otros. Don Pedro, humilde, se retira con María Isabela al atardecer. Bajo el mango viejo, en la penumbra orlada de luciérnagas, le dice: «Lo hiciste tú, pequeña maestra, yo solo guié tu voz». Ella lo mira con admiración, y por primera vez pronuncia con soltura el verso y añade en castellano: «Cuando recé, vi las sombras alejarse como nubes. No supieron qué hacer sin un eco. Él sonríe conmovido. Tu fe ha hecho más ruido que 1000 tambores en la sierra». Y en ese instante, mientras el cielo se tiñe de púrpura y dorado, se sella un nuevo legado. La niña negra que veía sombras y el caporal que le enseñó a orar se convertirán en guardianes del alma del pueblo, custodios de un rezo de poder invisible que trae la paz en cada sílaba pronunciada con fe sincera. El eco del milagro silencioso en la capilla todavía palpita en San Miguel de la Sierra, cuando, días después, el campanario convoca a los fieles a la misa de acción de gracias. Bajo un cielo límpido de azul intenso, las mujeres acuden con mantillas bordadas de hilo de oro, los vaqueros lustran las espuelas y los niños van de la mano de sus padres, expectantes por ver nuevamente al caporal y a la niña negra que calmó las sombras. La plaza, engalanada con guirnaldas de bugambilla y coronas de girasoles, retiene el murmullo alegre de las gentes. Hoy se sellará el aprendizaje completo, con la cuarta estrofa del rezo, aquella que une el alma y la memoria en un pacto definitivo. 1. El atardecer de la promesa. Al filo de la tarde, don Pedro, vestido con su sotana recortada en puños de lino, se acerca a la casa de la memoria, un refugio improvisado de tablones y tapices en el que guarda sus pergaminos. A su lado camina María Isabela, más segura y serena que nunca, con su piel morena reluciendo bajo la luz menguante y sus ojos iluminados por la esperanza. Entrando en la estancia, se acercan a una mesa revestida de tela negra donde reposan el libro de pergaminos, con las estrofas ya completas en su interior, el relicario de hueso, símbolo de su primera lección, un cráneo de venado tallado con runas de antiguos cantos para evocar la memoria de lo ancestral. Una pluma de quetzal, ofrenda de los guardianes de la alianza para el último verso. Don Pedro abre el libro en la siguiente página en blanco, reservada para la cuarta estrofa. Con su pincel de pelo de tejón y tinta de achiote, traza las palabras: Memoria mea lumen in aeternum, neciam oblivionis velamen. Mi memoria luz eterna que nunca conozca el velo del olvido. María lee en voz baja repitiendo: Memoria mea lumen in aeternum, neciam oblivionis velamen. Don Pedro asiente con la mirada húmeda de emoción. Esta estrofa ata tu voz a la memoria de quienes han pasado y quienes vendrán. Con ella, las sombras que hoy ves recordarán la luz siempre. 2. El canon del recuerdo y la alabanza silenciosa. Ambos salen de la casa de la memoria y se internan en la cañada del recuerdo.
un sendero ancho flanqueado por alisos y laureles, cuyas hojas susurran con el viento. A un costado, el padre Ignacio y el doctor Herrera aguardan con un pequeño altar móvil, un pedestal con ramas de romero, un cuenco de agua de manantial y un manojo de rosas secas. Los feligreses se agrupan en semicírculo, expectantes. Don Pedro toma la pluma de quetzal y la pasa por el cuenco de agua. Luego la sumerge en el relicario de tinta. Con solemnidad traza el verso en el aire pronunciando cada palabra. Don Pedro, en latín y náhuatl, memoria mea, lumen in aeternum, neciam oblivionis velamen. El viento, como un coro ancestral, repite el sonido de las sílabas, y las hojas de los laureles caen suavemente, como apartando un telón de sombras. María Isabela se adelanta y repite la estrofa completa, la voz de la niña que calmó fantasmas. Memoria mea, lumen in aeternum, neciam oblivionis velamen. Los feligreses, conmovidos, guardan silencio reverencial. El padre Ignacio eleva el cuenco de agua. Que el recuerdo de lo bueno sea luz eterna, y que nuestros muertos vivan en el canto, no en el olvido. Él asperja el agua sobre el cráneo de venado y las rosas secas, que giran en el aire cual pétalos de vida. El doctor Herrera, con un bastón ligero, marca el compás, y los feligreses de rodillas alzan sus rostros al cielo. 3. El milagro del olvido sellado. Cuando la niña termina, un estruendo sordo recorre el valle, las sombras invocadas, esas siluetas filiformes que habían perseguido a María, se reúnen en el claro, pero al ver la luz que emana del rezo, retroceden, no desaparecen, sino que se agrupan, formando un remolino oscuro ante el altar. Entonces, don Pedro recita en voz alta, In memoriam, la luce perpetua, umbra venite, at lux vos devora. En memoria, luz perpetua, sombras venid, pero la luz os devora. Oh tú, un rayo de sol, la última luz del atardecer, atraviesa el remolino y lo disipa, fusionándose con las notas de la cuarta estrofa. El viento recoge los pétalos de romero y los deposita sobre el cráneo, sellando el velo de olvido. Los feligreses exhalan un suspiro colectivo. Doña Ramona, conteniendo las lágrimas, besa la mano de su hija. Has sellado tus sombras en la memoria eterna, ya nadie te asustará. María Isabela asiente, agotada pero feliz. Las sombras que antes recorrían sus pesadillas ahora duermen bajo el velo de la luz. 4. El pacto de silencio. Compartido. Al caer la noche, la capilla abre sus puertas una vez más para un pacto de silencio compartido. Feligreses, guardianes y caporal se reúnen en un coro de voces bajas. Se recita el rezo completo uniendo las 4 estrofas en un solo canto que trasciende la liturgia. Coro completo. Cor meum praesto clamorem, luce in tenebris veritatem, corpus meum reficiat terrorem, refrigeran sanguinem cum pace, animae meae requiem dona, colaudans terram misericordia, memoria mea lumen in aeternum, nesciam oblivionis velamen. Las palabras, resonando como eco de tambores lejanos, envuelven la capilla. Cada asistente cierra los ojos y repite, guardando silencio absoluto entre cada verso. Al concluir, el padre Ignacio bendice el silencio. Que el silencio sea nuestro pacto. Nunca revelaremos el consuelo que hemos sentido para que sea un tesoro íntimo y sagrado. 5. Epílogo. El legado de los silencios y las sombras vencidas. Cuando la última vela se consume, San Miguel de la Sierra retorna al silencio cotidiano. Sin embargo, bajo las puertas de cada casa reposa un rosario de cedro y un relicario de hueso, entregados por don Pedro y María Isabela, recordatorios del pacto de oración y silencio. La niña, cuyo nombre resuena en el viento entre las chicharras, ya no ve sombras.
En su lugar, percibe el murmullo de los ancestros, la cadencia de los rezos y el latido de un pueblo que aprendió a sanar el cuerpo, el alma y la memoria con la fuerza de la palabra y el silencio compartido. Y en cada atardecer dorado, cuando la campana de la capilla convoca a la última oración, los corazones de San Miguel laten al unísono, sellados por un rezo de 4 estrofas, y por la niña negra y el caporal que le enseñó a orar, custodios invisibles de una paz que ya no conoce olvido. El alba despunta entre la bruma de la Sierra Negra, con destellos de ágata y jade, prometiendo un día de aire limpio y resonancias de pájaros. En San Miguel de la Sierra, las costumbres antiguas han renacido. Cada atardecer, una pareja distinta recita las 4 estrofas del rezo en la capilla, fortaleciendo el tejido comunitario. Pero el verdadero desafío espera fuera de los muros sagrados. Los susurros olvidados, un ejército silencioso de sombras que tras el pacto de silencio compartido se han reunido en la cañada del eco para reclamar su espacio en la memoria de los vivos. 1. Los primeros signos de agitación. A media mañana María Isabela juega con los niños en la Plaza del Agua, donde brota un manantial ceniciento. Al caer el agua en el granero de piedra, la niña detiene el juego y alza la vista, percibiendo un murmullo apenas audible. Sus compañeritos, ajenos al sonido, siguen sus risas, pero para María el susurro crece como la bruma matinal. «Mamá», dice, soltando la mano de doña Ramona, las sombras vuelven a reunirse bajo el arco del agua. La lavandera, que rebusca ropa en la pila, se estremece. ¿Otra vez escuchas voces? La niña asiente, seria. Piden que recite de nuevo. Pero fuera de la capilla no basta con silencio. Alarmada, doña Ramona acude al atrio, donde encuentra a don Pedro junto al padre Ignacio y el doctor Herrera. El caporal saluda y explica con voz grave. Las sombras aceptaron el rezo, pero algunos susurros persisten en los bordes del recuerdo. Quieren ser más que destellos, reclaman su rito propio. El padre Ignacio asiente. Habría que invocar el pacto de la luz eterna, una ceremonia que sella las fronteras entre los vivos y los espectros. Pero para eso, añade el doctor Herrera, necesitamos sangre fresca de fe. La niña es la única capaz, junto al caporal, de recitar las estrofas en el punto preciso de la sierra, donde las sombras nacen. 2. Preparativos para la peregrinación nocturna. Al caer el día, se forma la Legión de los Susurros, un contingente de 30 feligreses voluntarios, guardianes de la Alianza, curanderos, jóvenes del Consejo de la Nueva Generación y ancianos sabios. Todos portan una antorcha de acebuche y una flor de romero, ofrenda de iluminación y recuerdo. María Isabela recibe el relicario con las estrofas, ahora cubierto con un paño bordado por doña Isabela, la esposa de don Pedro, que ha recomendado llevar las palabras escritas en la piel de la niña para que el rezo brote de su propia voz, no del pergamino. El caporal le entrega además un amuleto de plata, símbolo de la ciudad patrimonial del arroyo, que brindará protección durante la caminata nocturna. Antes de partir, el padre Ignacio bendice a los peregrinos, que la luz de Cristo y la fe de una niña iluminen vuestro sendero, que cada paso sea guardia contra el olvido y armadura contra el susurro. 3. Ascenso por la cañada del eco. La procesión avanza en silencio hacia la cañada del eco, sendero que desciende paralelo al cauce, flanqueado por acantilados de piedra caliza, donde nacen helechos y orquídeas. Cada antorcha arroja un cono de luz que tintinea sobre el musgo. El murmullo de las hojas acompasa el paso y las farolas de la capilla quedan lejos. María, al frente junto a don Pedro, recita la primera estrofa en un susurro firme. Cor meum praesto clamorem, luce in tenebris veritatem. La respuesta viene del eco de la cañada, que devuelve las palabras al instante,
pero sin la tonalidad oscura que temblaba antes. Siguen la segunda estrofa al pasar el puente de los suspiros, un arco de piedra arqueado sobre el arroyo. Corpus meum reficiat terrorem, refrigeran sanguinem cum pace. La tercera estrofa suena al llegar a la cueva del Trapiche, donde la roca resuma agua. Animae meae requiem dona, collaudans terram misericordia. Y finalmente, junto al salto del olvido, una cascada que se precipita en un estanque, la niña eleva su voz para la cuarta. Memoria mea, lumen in aeternum, nesciam oblivionis velamen. 4. El pacto de la luz eterna. Al recitar la última estrofa, la caída de agua deja de retumbar con estrépito y el estanque se aquieta, reflejando un claro de luna intensa. Entonces, don Pedro coloca el amuleto de plata en el agua y la niña arroja su relicario con delicadeza. El eco de las estrofas se funde con el murmullo del agua y las antorchas, al alzarse, revelan una neblina luminosa que cubre la cañada. Este es el anillo de la luz eterna, explica don Pedro. Mientras perdure el equilibrio entre rezo y silencio, ni un solo susurro podrá quebrar la frontera entre sombra y vivir. El padre Ignacio, con voz solemne, concluye el rito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sellamos este pacto. No habrá penumbra que perdure ni recuerdo que devore. Amén. 5. Epílogo. El retorno bajo estrellas. Cuando la legión regresa a San Miguel, la plaza está desierta pero llena de brillos nocturnos, luciérnagas que danzan como chispas de rezo. María Isabela, con la cara iluminada por la luz plateada, sonríe. Las sombras ya no me llaman. Don Pedro la arropa con su capa y la mira con orgullo. Has sellado tu destino como guardiana de la luz. En la capilla, el padre Ignacio coloca las antorchas en los muros, mientras el doctor Herrera toma notas sobre la ceremonia, convencido de que este pacto articulado en cada estrofa y en cada paso marcará una nueva era de fe y resguardo espiritual para la Sierra Negra. Y así, mientras las estrellas titilan en el cielo, la niña negra que veía sombras y el caporal que le enseñó a orar regresan al abrazo de la aldea, custodios de un legado de luz que ninguna sombra podrá jamás quebrar. La Sierra Negra exhibe un amanecer velado por nubes grises, como un presagio de la prueba definitiva que acecha a San Miguel de la Sierra. Tras la peregrinación nocturna y el pacto de la luz eterna, la aldea respira un ambiente de recogimiento expectante. En las miradas de los feligreses se percibe la urgencia de salvaguardar la fe recién forjada. Pero no todas las amenazas provienen de más allá de los muros. Esta vez, un mal insidioso se infiltra por las calles empedradas. Sombras viejas, aquellas que se creían desterradas, reaparecen cubriendo los umbrales de las casas de los más vulnerables. Viudas, enfermos y niños huérfanos. No hay fenómeno meteorológico ni asalto de forasteros. Es un asedio interno. La prueba suprema para la niña negra que ve sombras y para el caporal que le enseñó a orar. 1. La alarma en la Plaza Mayor. A primera hora, doña Ramona barre el atrio de la iglesia con manos temblorosas. Sus ojos se posan en la pila de piedra, donde la fuente de agua sagrada rezuma un murmullo de gotas. De pronto, percibe una brizna de eco sobre el cobblestone, un susurro gutural que no proviene del manantial, sino de la penumbra bajo los bancos. Se detiene y entre las sombras del pórtico distingue figuras etéreas que se adhieren a los escalones. Siluetas encorvadas, extendiendo brazos huesudos, murmurando lamentos. El corazón de doña Ramona late con fuerza. «Las sombras regresan», exclama. Es un asedio. El clamor atrae a los vecinos, artesanos, jornaleros y la comitiva de guardianes. Todos observan el espectáculo fantasmagórico, conteniendo el aliento. El padre Ignacio, con sotana y corazón firme, alza la voz. «Hermanos»,
Esto no es un castigo divino, sino la manifestación de los susurros olvidados que no aceptaron el pacto de la luz. Debemos actuar con la fe más pura. En ese instante, don Pedro y María Isabela irrumpen en la plaza. Él, con el relicario y las 4 estrofas grabadas en su voz; ella, con ojos vibrantes de determinación y el amuleto de plata al cuello, se colocan frente al atrio, dispuestos a encabezar la defensa espiritual de la aldea. 2. El despliegue del escudo de oración. Para enfrentar el asedio interno de las sombras, don Pedro organiza a los guardianes en 4 cuadrantes alrededor de la plaza. Cada cuadrante queda a cargo de un grupo que recita en eco las 4 estrofas del rezo completo, mientras María Isabela, al centro, alza las manos para irradiar la luz eterna. Cor meum praesto, corpus meum reficiat, animae meae requiem, memoria mea, lumen. El eco de las estrofas se entrelaza con el repicar de las campanas, creando un escudo sónico que hiende las sombras. A cada verso, las figuras etéreas se retiran un paso, como si el canto les quemara la esencia. Sin embargo, el asedio persiste. El rumor de lamentos se vuelve más intenso en las calles aledañas, y los susurros olvidados trazan nuevos contornos, migrando hacia las casas cercanas. 3. La marcha de la luz en los barrios. Comprendiendo que solo un cerco más amplio podrá contener la amenaza, don Pedro convoca la marcha de la luz. Los guardianes forman un desfile luminoso por las calles de San Miguel, portando antorchas de acebuche y rosas bendecidas con cada estrofa. María Isabela, en la cabecera, recita la primera estrofa con voz clara: Cor meum praesto clamorem, luce in tenebris veritatem. El cortejo avanza por la calle de los suspiros, llamada así por las quejas de los aldeanos. Las antorchas iluminan las sombras que se retiran hacia los rincones oscuros. En el callejón de la soledad, donde vivían los ancianos sin familia, los guardianes cantan la segunda. Corpus meum reficiat terrorem, refrigeran sanguinem cum pace. Las manos de los vecinos salientes se extienden, y varios ancianos, con lágrimas en los ojos, reciben el toque de las rosas bendecidas, sintiendo el alivio del rezo. La marcha de la luz continúa hacia el barrio de las lágrimas, donde las madres han lamentado la pérdida de hijos al partir al norte. Allí entonan la tercera estrofa: Animae meae requiem dona, collaudans terram misericordia. Las sombras que se aferraban a las fachadas se disuelven, como si hubiesen sido disparadas por ráfagas de misericordia. Por último, alcanzan el rincón del olvido, donde los huérfanos habían erigido cruces improvisadas en memoria de los suyos. Ahí, María Isabela alza su voz en la cuarta: Memoria mea, lumen in aeternum, nesciam oblivionis velamen. Un silencio profundo envuelve el lugar. Las campanas ya no repican con urgencia, sino con una cadencia suave. La plaza principal se ha vaciado de sombras, y la procesión regresa al templo con un aire de victoria. 4. El juicio de la medianoche y el consumo de la sombra. De regreso en la Plaza Mayor, se enciende una hoguera ceremonial en el centro del atrio. Don Pedro y María Isabela colocan sobre las brasas un racimo de rosas secas y fragmentos de pergamino con las 4 estrofas escritas. Mientras el fuego las consume, el caporal clama: que este fuego sea el juicio de la medianoche, que las sombras que persistan sean purificadas y consumidas por la luz que emana de vuestro rezo compartido. El resto de la procesión, formando un círculo en torno a las llamas, recita a coro las 4 estrofas sin descanso, creando una danza verbal que cubre el patio con un manto de palabras. Las rosas y los pergaminos se convierten en ceniza, que el padre Ignacio recoge en un cuenco y dispensa entre la gente, símbolo de la purificación última. 5. Epifanía en el templo y el renacimiento de la fe. Cuando la hoguera se apaga
y la medianoche ha allanado su paso. La procesión se encamina al interior de la capilla. Allí, María Isabela, con el relicario y el amuleto de plata, se arrodilla junto al altar. Don Pedro y el padre Ignacio la bendicen con un chorro de agua bendita, mientras el doctor Herrera aplica un ungüento de lavanda y ruda en sus sienes, aquel bálsamo que calma la tensión y sella el juramento de la luz. En el silencio consagrado, el padre Ignacio alza la voz. Hoy, la niña negra que veía sombras y el caporal que la enseñó a orar han demostrado que la fe, la palabra y el silencio pueden contener el asedio más insidioso. Que el pueblo de San Miguel viva siempre bajo la protección de este rezo, y que las sombras sepan renunciar a su susurro ante la luz de la oración. La aldea entera exhala un amén que retumba en las bóvedas del templo. En ese instante, las campanas repican con júbilo, y la fe retoma su trono en los corazones, más fuerte y luminosa que nunca. El sol declina, y San Miguel de la Sierra se envuelve en el cálido resplandor del otoño. Casi un mes ha transcurrido desde que la legión de los susurros purgó las sombras bajo el juicio de la medianoche, y el pueblo ha experimentado una transformación profunda. Las viejas cicatrices de miedo colectivo han dado paso a una renovada confianza. Los niños juegan alegres en la plaza, las madres conversan abiertamente de sus pérdidas ya sanadas, y los ancianos sonríen sin temor a que un eco funesto les recuerde un dolor olvidado. Sin embargo, ningún logro es completo sin la bendición de la generación venidera. Por ello, el Consejo de la Nueva Generación, organizado por doña Isabela, el alcalde local, el padre Ignacio y el doctor Herrera, ha convocado a un acto solemne, la bendición de los corazones jóvenes. El objetivo es transmitir el legado del rezo y la custodia de la luz a los niños de San Miguel, para que la llama de la fe siga viva mucho después de que María Isabela y don Pedro hayan partido de este mundo. 1. Preparativos en el atrio. La capilla, preparada con guirnaldas de jazmín y cintas de colores, abre sus puertas de par en par. Delante, en el atrio, se instala un semicírculo de bancos bajos para los más pequeños y filas de sillas para padres y autoridades. En el centro, sobre una tarima de madera pulida, reposan los símbolos del pacto, el relicario de hueso, que contiene el pergamino original con las 4 estrofas, el amuleto de plata, herencia del arroyo bendito, una antorcha de acebuche, encendida desde la primera procesión de la Legión. A un lado, un atril sostiene el libro de la luz eterna, voluminoso tomo forrado en piel, donde don Pedro ha recopilado testimonios, ilustraciones y partituras de los 4 versos, junto a notas de la niña negra que veía sombras. 2. La procesión de los niños guardianes. Al compás de un coro infantil, formado por los estudiantes de la Escuela de la Memoria, los niños desfilan en parejas hacia la tarima. Cada pareja porta un pequeño rosario de madera y una flor de romero, símbolos del rezo y de la purificación. Al llegar, depositan ambas ofrendas junto al relicario y se sitúan en semicírculo, dispuestos a recibir la bendición. Entre ellos destacan 6 niños designados como los primeros guardianes: María del Sol, descendiente de María Isabela y don Pedro, con ojos chispeantes y voz firme; Tlenactli, aprendiz de curandero y trovador de corazón; Jimena, hija de artesanos, cuyos dedos ya conocen la madera y el cuero; Efrén, huérfano al que la 3ª estrofa liberó de noches de llanto; Luz María, nieta de doña Ramona, curada del miedo nocturno; Marco, yerno del alcalde, aprendiz de botánico. 3. La lectura del legado. El padre Ignacio, con voz dulce, toma el libro de la luz eterna y lee una sección del legado, mientras los niños guardan silencio. En estas páginas se recoge la historia de una fe compartida,
de la niña negra que veía las sombras y el caporal que la guió hacia la luz. Que cada verso que aquí se escribe sea antorcha en la mente del lector y abrigo en su corazón. Y que en cada recitación reviva el pacto sellado bajo el fuego y el agua. La multitud guarda silencio profundo. Una ligera brisa hace danzar las cintas y el murmullo lejano del arroyo se confunde con el del coro infantil, que en ese momento entona la primera estrofa: Cor meum praesto clamorem, luce in tenebris veritatem. 4. La imposición de los símbolos uno a uno. Los primeros guardianes se adelantan para recibir de don Pedro y de María Isabela el rosario de madera que el caporal coloca en la mano derecha, diciendo: recibe este rosario. Cuando el miedo te asalte, su peso te recordará la presencia de la fe. La flor de romero que María Isabela rodea con cariño, diciendo: esta flor, simiente de purificación, te guiará cuando tengas que calmar un corazón y tu propia alma. El amuleto de plata, ofrecido por la niña, que coloca en el cuello de cada guardián. Lleva este amuleto como herencia del arroyo, que su brillo te proteja siempre. Al quedar revestidos de los símbolos, los niños guardianes se colocan la mano sobre el relicario, y don Pedro entona la oración de consagración, un compendio de las 4 estrofas. Cor meum praesto, corpus meum reficiat, animae meae requiem, memoria mea, lumen. Los feligreses repiten en coro, mientras el sol, ya bajo en el cielo, proyecta un rayo directo sobre el relicario, iluminándolo con un halo dorado. 5. El canto final de la Guardianes. Para sellar el acto, los 6 guardianes elevan sus voces en un canto de promesa creado por ellos mismos a partir de fragmentos de las 4 estrofas. Guardianes. Por coraje, por cuerpo y por alma, por memoria y por luz compartida, juramos ser faro en la penumbra y palabra viva en la heredad. El coro infantil los acompaña con un ritornello sencillo: luz en la sombra, luz en la sombra. La plaza estalla en aplausos y vítores, y una lluvia ligera empieza a caer, como bendición de la sierra que reclama la vida y la fe. 6. Epílogo. El amanecer de la nueva era. Cuando la procesión se disuelve y las farolas se encienden, San Miguel de la Sierra se queda en un silencio alegre. Los nuevos guardianes suben al atrio, ondeando sus rosarios y mostrando sus amuletos, conscientes de la responsabilidad que asumen. María Isabela, de pie junto a don Pedro, sonríe con ojos brillantes. Ellos llevarán la luz cuando nosotros partamos, susurra al caporal, y la mantendrán viva con cada rezo y cada acto de compasión, responde él, tomado de su mano. En la sierra, el murmullo del arroyo y el eco de los cánticos de la niña negra y el caporal que le enseñó a orar se funden en la brisa, dando forma a un legado eterno. Y mientras haya un corazón dispuesto a escuchar, ninguna sombra podrá jamás ganar terreno contra la fe compartida y el rezo que consagra el alma a la luz. El alba de San Miguel de la Sierra se levanta con un murmullo de hojas y el canto lejano de un quetzal. El aire fresco trae la fragancia de las flores de bugambilla y jazmín que aún cuelgan de los muros blancos de la capilla. Todo parece en apacible armonía, hasta que, en el zócalo de la plaza, se percibe un susurro diferente, el eco de un malestar que las plegarias y las antorchas no han logrado disipar. Murmullos de fantasmas antiguos, viejos como la sierra misma, emergen desde las profundidades de la tierra, reclamando atención. A primera hora, en la Casa de la Memoria, los guardianes de la nueva generación se reúnen con don Pedro, María Isabela, el padre Ignacio y el doctor Herrera. El libro de pergaminos descansa abierto en la página de la 4ª estrofa, pero la atmósfera es tensa. Los susurros olvidados que purgamos en la cañada del eco han regresado más fuertes y con nueva rabia, explica don Pedro, señalando en el libro un margen donde aparecen unas tachaduras recientes.
No se trata de sombras dispersas, sino de un retorno de la tormenta interior, un alzamiento de rencores y de hutos no sanados en el corazón de la comunidad. María Isabela, con el relicario entre las manos, asiente. No solo es la sombra de los muertos, sino la sombra de los vivos. Viejas rencillas, odios heredados, silencios de padres que no hablaron. El padre Ignacio, apoyado en su bastón, interviene. Debemos ampliar el rezo. No bastan las 4 estrofas, sino invocar el rito de la cruzada de los corazones vivos, que reúna en un solo latido a toda la aldea, sanando al mismo tiempo las heridas individuales y colectivas. El doctor Herrera asiente consultando su cuaderno. Tendremos que diseñar un nuevo compás, combinar rezos y cantos, e incluir símbolos de unión. La hogaza compartida, el pan y el vino, la flor de romero y el relicario al centro. Los guardianes se miran con decisión. Entre ellos, María del Sol, hija de la niña negra y del caporal, alza la voz. Lideraré el coro de corazones vivos. Con mis compañeros recorreremos cada casa para invitar a los vecinos a unirse al rito final, donde cada uno aportará un verso personal de perdón o gratitud. 1. Preparativos de la cruzada. Se designan equipos de 3 niños, un guardián con el relicario, un músico con vihuela o jarana y un heraldo seyubio con pergaminos en blanco. Cada equipo sale puerta por puerta, recorriendo callejones y veredas. Equipo 1, María del Sol, Tlenactli y Jimena, lleva el relicario al Carmen de la Callejón Oriental, donde doña Carmen llora cada noche por la distancia de su hijo. Le ofrecen el rezo de la 3ª estrofa y la invitan a escribir en el pergamino la palabra que desea perdonar o agradecer. Equipo 2, Efrén, Luz María y Marco, visita la casa de los heridos, donde están los hombres que sufrieron accidentes en las cosechas. Con la 2ª estrofa recitan el rezo corporal y recogen la palabra valor escrita en un trozo de tela. Equipo 3, 2 guardianes más, se dirigen a la cañada de los suspiros, donde las parejas ancianas recuerdan amores perdidos. Ofrecen la 4ª estrofa y recogen pergaminos con memoria. Cada pergamino, plegado en forma de flor de romero, se adhiere al árbol de la cruzada, un ciprés joven plantado junto al manantial ceniciento. Con cada palabra, perdón, valor, memoria, el árbol crece una rama nueva, un gesto verde de esperanza. 2. La asamblea en la plaza y el juramento colectivo. Al caer la tarde, la plaza se puebla de familias, ancianos, jóvenes, niños y forasteros que regresan al campamento para la cruzada de los corazones vivos. El árbol de la cruzada, ya cubierto de pergaminos y flores de romero, brilla junto al pozo de la rosa. Don Pedro sube a la tarima, junto al padre Ignacio y al doctor Herrera. Hermanos, hoy no solo expulsemos sombras, sino que abrazamos la luz de la unión. Cada uno de estos pergaminos guarda una palabra de sanación. Con nuestro rezo final, convertiremos el árbol en un árbol de vida, testigo de nuestra fe. María del Sol toma el relicario y pronuncia las primeras notas del canto de la cruzada, una composición coral que incorpora fragmentos de las 4 estrofas. Cor y cuerpo, alma y memoria, en un solo aliento nos alzamos. Perdonemos el ayer sin odio, celebremos la vida que amamos. El coro infantil se une, luego los guardianes, luego toda la multitud, en un crescendo que retumba entre las montañas. El relicario irradia un fulgor tenue, y el árbol de la cruzada absorbe las vibraciones, como si el ciprés se impregnara de luz y sonido. 3. El milagro del árbol de la vida. Cuando el canto alcanza su clímax, un rayo de luna atraviesa las nubes y posa su haz sobre el árbol. En ese instante, las ramas del ciprés se tornan de un verde resplandeciente y las flores de romero florecen de nuevo, desprendiendo un aroma intenso de curación. El pueblo entero contiene el aliento,
¡Milagro! ¡Milagro!, gritan algunos mientras otros caen de rodillas agradecidos. El padre Ignacio rocía agua bendita sobre las flores y el doctor Herrera recoge un tallo de romero para analizar su savia. Sabe que es un símbolo vivo de lo que la fe y la palabra pueden engendrar. 4. El juramento de los corazones unidos. Para finalizar, don Pedro guía el juramento de los corazones unidos, en el que cada persona alza la mano sobre el relicario. Todos, en este árbol y en este rezo, unimos nuestros corazones. Prometemos perdonar, honrar la vida y mantener la luz. Mientras viva este árbol, vivirá nuestra esperanza, y ningún susurro podrá romper nuestro pacto de fe. La noche se cubre de estrellas y el murmullo del arroyo suena como un suspiro de alivio. San Miguel de la Sierra, con su árbol de vida, celebra la victoria final. Las sombras vencidas no solo por la oración, sino por el perdón, la gratitud y la memoria compartida. 5. Epílogo. La aurora de un nuevo ciclo. Cuando la luna se oculta y el alba asoma, el árbol de la cruzada muestra brotes de frutos blanquecinos, como perlas, que simbolizan cada palabra de sanación. Don Pedro y María Isabela, de pie ante la tarima vacía, se miran con lágrimas de emoción. «Lo hemos logrado, niña de la sierra», dice el caporal. «Ahora la cruzada de los corazones vivos perdurará mientras este árbol florezca». Ella asiente, acariciando el relicario. Y cada vez que alguien lea los pergaminos, renovará su promesa de luz y fe. Y así, bajo el primer rayo de sol, la niña negra que veía sombras y el caporal que le enseñó a orar, entran juntos en la casa de la memoria, dejando tras de sí un legado de perdón, unión y esperanza que perdurará en cada latido de San Miguel de la Sierra. El último alba de la cruzada de los corazones vivos se extiende en San Miguel de la Sierra como un lienzo teñido de oro y granate. La plaza, que ayer desbordó esperanza y canto, hoy se dispone para el acto de la bendición eterna, un ritual solemne que sellará para siempre el legado de la niña negra que veía sombras y del caporal que le enseñó a orar. Desde el atrio de la capilla hasta el árbol de la cruzada, cada rincón aguarda la última palabra, el último rezo y el testamento de fe que será entregado a las generaciones futuras. 1. Preparativos del acto final. El atrio principal se engalana con estandartes de tela cruda pintados a mano, círculos de luz y sombra, símbolos de las 4 estrofas y las palabras fe, perdón, paz y memoria, inscritas alrededor del árbol de la cruzada. Tras la reja de hierro forjado se han instalado 4 pedestales de piedra esculpida con relieves de bugambilla, romero, jazmín y roble, representando la purificación, la fortaleza, la gracia y la continuidad. Frente al atrio, en el centro de un círculo de ceniza luminosa, reposa el relicario de hueso abierto, mostrando el libro de la luz eterna con sus páginas gastadas y sus márgenes llenos de anotaciones de la niña y del caporal. Sobre el relicario, una antorcha de acebuche arde sin consumirse, símbolo de la fe inextinguible. A ambos lados, el consejo de la nueva generación, los guardianes del claroscuro, los primeros guardianes y los feligreses se disponen en semicírculo. En los bancos, madres, padres, ancianos y niños sostienen los rosarios de madera que les fueron entregados y las flores de romero que participarán en la bendición final. 2. La invocación de la luz perpetua. Al filo de la mañana, la campana repica una sola campanada, marcando el inicio del acto. El padre Ignacio, revestido con su estola bordada en plata, sube al pedestal norte y alza las manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, convocamos la luz perpetua para que ilumine nuestras almas, nuestros cuerpos y nuestras memorias. Que este relicario, testigo de nuestra fe, quede como antorcha eterna en el corazón de la sierra. Amén.
Un leve viento hace danzar las llamas de la antorcha, y la luz se refracta sobre los rostros atentos. A continuación, don Pedro se adelanta con su sotana recortada en lino y la mirada serena. Ciudadanos de San Miguel de la Sierra, hoy no celebramos el fin de un rito, sino el comienzo de nuestra nueva era de fe compartida. La niña que veía sombras y el caporal que le enseñó a orar, hemos forjado un camino de luz, 4 estrofas, un árbol de vida y un pacto de silencio y esperanza. Pero todo legado requiere un testamento de fe, un documento vivo que cada generación actualizará con sus propias palabras de perdón, gratitud y esperanza. 3. La escritura del testamento de fe. El libro de la luz eterna permanece abierto en la página del pacto original. Un pincel de pelo de tejón, mojado en tinta de achiote, espera sobre un tintero de barro. Don Pedro pasa el pincel al alcalde del valle, con voz solemne. Por favor, encomienda tus primeras palabras al testamento de fe. El alcalde, con voz firme, escribe: Yo, alcalde Miguel Montés, prometo ante este árbol de la cruzada y ante Dios honrar la memoria de nuestros ancestros y transmitir las plegarias que sanan cuerpos, almas y memorias. El pincel regresa a María del Sol, quien añade: Yo, María del Sol, hija de la niña negra y del caporal, juro enseñar a quienes me sigan que la fe compartida vence cada sombra. Luego, Tlenactli escribe: Yo, Tlenactli, aprendiz de curandero, prometo cuidar el árbol de la cruzada y velar porque cada flor de romero lleve un verso de sanación. Y así, uno a uno, los primeros guardianes y representantes del pueblo plasman sus testimonios y sus promesas. Cada palabra queda registrada en el libro de la luz eterna, cuyas páginas laten al unísono con la vibración de la comunidad. 4. La bendición de los rosarios y el romero. Con el testamento de fe completo, María Isabela y don Pedro distribuyen a cada asistente un rosario de madera y un ramillete de romero. Tomados de la mano, la niña y el caporal recorren el semicírculo. Recibid este rosario como antorcha para vuestro corazón y esta rama de romero como llama de purificación. El padre Ignacio rocía agua bendita sobre los rosarios y las flores. Que el Señor bendiga este rezo y convierta cada grano y cada pétalo en un susurro de esperanza. Los feligreses, con los objetos en alto, repiten el canto de bendición. Que la luz salga de nuestro pecho, que el rezo nos eleve del suelo, que el susurro se vuelva aliento y la fe brote sin desconsuelo. Al unísono, las antorchas arden con renovado fulgor y la plaza se llena de un resplandor dorado que trasciende la materia. 5. El canto final. Heredad de luz. Para cerrar, el coro infantil entona el canto final, compuesto especialmente para este acto. Heredad de luz y de memoria, canto eterno que sana el dolor. En cada grano, en cada victoria, vive un rezo, vive un amor. María Isabela, con voz pura y clara, repite cada verso, mientras don Pedro la acompaña con un rasgueo suave en la vihuela. El público se une al estribillo. Heredad de luz y de memoria. Cuando la última nota se extingue, un silencio absoluto toma la plaza. El padre Ignacio baja la cabeza y con voz baja pero profunda concluye: Id en paz y guardad en vuestro pecho la bendición eterna. Amén. 6. Epílogo. El legado vivo. Mientras los feligreses se dispersan en silencio jubiloso, el árbol de la cruzada se yergue majestuoso ante la capilla, cubierto de hojas nuevas y pergaminos de promesas. A su sombra, María Isabela y don Pedro observan el rostro de cada niño, cada anciano, cada madre y padre, conscientes de haber sembrado algo más que un rito, un camino de luz que florecerá con cada rezo, cada perdón y cada acto de compasión. La niña, con el relicario contra su pecho, susurra al oído del caporal: Padre, ¿crees que algún día olvidaré las sombras? Él la mira con ternura infinita. Hija,
Morirían primero las montañas que te olvidarían a ti. Tu luz es más fuerte que cualquier sombra. Y así, con el alba de una nueva era de fe, concluye la saga de la niña negra que veía sombras y el caporal que le enseñó a orar. Un tesoro de rezos, un pacto de luz y un legado vivo, destinado a guiar a San Miguel de la Sierra mientras haya un corazón dispuesto a escuchar el susurro del amor divino.